Sed bienvenidos nuevamente y sed bienvenidas aquí a Cuentos Inmortales TV, donde hoy podréis deleitaros con la primera entrega de 20 cuentos para ser más feliz. Todos ellos con comentarios y después un comentario personal mío también. Espero que aprendáis mucho. Repartir esta sabiduría, si os gusta, por favor, a través de vuestros corazones con la gente que os rodea. Y si os gusta también, dejadme vuestro like. Suscribiros, que muchos pasáis por aquí, pero no os suscribís. Y dejadme vuestro comentario personal, que yo siempre lo agradezco un montón y a todos y a todas os respondo. Muchas gracias por escucharme y sin más dilación, comencemos. La llave de la felicidad. Dios estaba solo. Sintió entonces el deseo de compañía y se dispuso a crear seres que se la brindasen. Así lo hizo. Pero estas criaturas acabaron hallando la llave de la felicidad, que les permitió abrir las puertas del lugar en que moraba y confundirse con él. Dios volvió a estar solo. Ahora que ya había experimentado la compañía, la anhelaba con más fuerza aún. Estaba triste. ¿Qué hacer? Podía crear otros seres, sin duda, pero era necesario que no volvieran a descubrir la llave de la felicidad, porque en tal caso se quedaría solo una vez más. Reflexionó largo tiempo. Estaba firmemente decidido a crear al ser humano, pero se preguntaba dónde ocultarle la llave. Había que dar con un sitio inaccesible. Se le ocurrieron muchos. Primero, el fondo de los océanos, pero seguro que el hombre terminaría por descender hasta allí. Luego, la cueva más recóndita del Himalaya, pero enseguida se dijo a sí mismo que aquel no era un lugar seguro, porque el ser humano terminaría escalando las cimas más altas. ¿Dónde ocultarla? Aunque la guardase en los confines mismos del universo, allí llegaría el ser humano. ¿Dónde encontrar un sitio en el que éste nunca buscaría? Ni las aguas del mar, ni las altas montañas, ni los límites mismos de la creación. Las tinieblas de la noche iban cediendo ante la luz del amanecer. Dios había pasado toda la noche en vela. Pero de pronto tuvo una ocurrencia magnífica. Se dijo: «Ya lo tengo. Hay un sitio donde el hombre jamás buscaría la llave. Su propio interior». Así, Dios creó al ser humano y en su interior ocultó la llave de la felicidad. Comentario. Buda declaraba: «No hay mayor felicidad que la paz interior. ¿Quién no busca la dicha y la satisfacción? Todos compartimos un espacio común. Anhelamos felicidad y nos disgusta el sufrimiento. Pero, ¿puede la felicidad encontrarse en lo que es contingente, transitorio o mudable? La felicidad permanente es un mito e incluso el hecho de buscarla obsesivamente nos hace desgraciados y nos distancia de su néctar». El ser humano ha progresado mucho en lo material, no cabe duda, pero ¿ha habido algún progreso en su interior que merezca subrayarse? Si el hombre de hace 100.000 o 200.000 años volviese a la vida, se quedaría asombrado al comprobar lo poco que hemos progresado interiormente. El progreso material no se ha visto correspondido ni de lejos por el avance del espíritu. Aquel nos brinda comodidad a manos llenas, pero no nos ha otorgado la plenitud de la felicidad. Incluso aquellos que han obtenido muchos logros materiales se sienten insatisfechos, desdichados y víctimas de la ansiedad, el descontento y el desencanto. ¿Quién no conoce al triunfador fracasado?
Aparentemente lo tiene todo, pero se ha perdido a sí mismo, no tiene amigos y no disfruta de buenas relaciones con sus familiares. Pienso que no hay mejor cuento que este para comenzar esta hermosa saga de cuentos para conseguir la felicidad. ¿Y por qué tenemos que buscar la felicidad en nuestro interior? Porque ahí justamente están todas las respuestas, en nosotros mismos, no afuera, sino dentro. Si a través de la introspección trabajamos el conocernos a nosotros mismos de dentro a fuera, cada vez estaremos más cerca de conquistar la paz interior, lo cual significa llegar a la auténtica felicidad. El lápiz. En numerosas ocasiones, un hombre había oído hablar de las excelencias de la madera de sándalo y sobre todo del maravilloso aroma que ésta despide. Había empezado por tener mucha curiosidad a propósito de ella, hasta que se convirtió en un encendido deseo de conocerla. Pero en su tierra no existía esta clase de madera. ¿Qué hacer, pues? Lo mejor, pensó, era escribir a sus amigos de distintas partes del mundo y pedirles que le enviasen un trozo de la madera en cuestión. Alguno lo conseguirá y me lo enviará, se dijo para darse ánimos. Así, comenzó a escribir cartas a todos los amigos que le venían a la memoria. En todas había el mismo ruego. Por favor, amigo, envíame una muestra de madera de sándalo. Durante días estuvo enviando cartas con tal propósito, pero en una ocasión se quedó pensativo y se puso a mordisquear el lápiz con el que ya había escrito buen número de ellas. De pronto, un sutil aroma se coló por su nariz. ¡Qué espléndido perfume! Lleno de contento, descubrió que el lápiz que le servía para pedir el sándalo estaba hecho precisamente de esa madera. Comentario. Hemos invertido mucho tiempo en estudiar, investigar, hablar y discutir resultados acerca del mundo que nos rodea. Pero somos muy avaros cuando se trata de aplicarnos al conocimiento de nosotros mismos. Somos capaces de poner mucha energía incluso en los asuntos más triviales y la regateamos cuando está en juego el conocimiento de nuestro interior. Aunque nacemos, vivimos y morimos acompañados de nosotros mismos, no nos conocemos ni pretendemos descubrirnos, como el hombre pidiendo una muestra de sándalo sin saber que su lápiz está hecho de ella. Ansiamos lo que no tenemos, pero no sabemos apreciar lo que está a nuestro alcance. A menudo nuestra atención es débil e inestable y nuestra conciencia se halla empañada. Si nuestros sentidos están atrofiados, como el olfato de nuestro personaje, ¿cómo podremos captar en su plenitud la realidad elocuente de cada instante? Enseñaba el yogui tibetano Milarepa: apresurémonos lentamente. Los sentidos alerta, la mente clara, el corazón abierto y la conducta impecable. Siempre hay un lápiz de sándalo con el que ir escribiendo a cada momento el libro de nuestra vida. Hay una tarea muy necesaria que no se debe dejar para mañana. Estar aquí y ahora, permanecer atento y calmo, llenar el minuto preciso e irrecuperable que nos ayuda a encontrar lo mejor de nosotros mismos. Siempre ansiando y deseando lo que está fuera de nosotros. Buscar para acumular más y más. Y en ese proceso de búsqueda en el exterior nos perdemos y nos separamos de nosotros mismos. No, amigo, no, amiga.
No, no te vayas tan lejos. Todo lo que deseas, todo lo que pretendes necesitar, está más al alcance de lo que piensas. El regalo. Uno de los monjes de un monasterio tenía grandes deseos de poder contar con una campana para él. Al enterarse de ello, el prior le hizo llamar y le dijo cariñosamente: «Tengo entendido, querido discípulo, que te gustaría mucho disponer de una campana para ti solo. Te voy a hacer una propuesta. Si de aquí al próximo festival religioso has limpiado a fondo todo el monasterio, te regalaré una hermosa campana». El monje se sintió muy contento. Deseaba mucho tener su campana y conservarla en su celda. ¡Oh, qué bien sonaría! Entusiasmado, día tras día, fue limpiando con extraordinaria minuciosidad el monasterio. Semanas después, poco antes del festival, acudió a visitar al prior para decirle que había finalizado su tarea. «Tendrás la campana más hermosa», le aseguró el prior. «Siempre cumplo lo que prometo». Aquella misma noche, después de la meditación, el monje fue a su celda y vio la campana junto a su jergón. En verdad que era bellísima y estaba primorosamente labrada. Alborozado, la cogió entre las manos y la zarandeó para que tañese. ¿Cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que la campana no sonaba? La volvió, miró en su interior y comprobó que no tenía badajo. Se dijo indignado: ¿es que el prior ha intentado tomarme el pelo? Ni corto ni perezoso, se dirigió a la celda del anciano y llamó a la puerta. «Entra», dijo, pues ya esperaba la visita. «¿Qué sucede?» «Yo hice mi trabajo lo mejor que pude», se quejó el monje. «Mas tú me has obsequiado con una hermosa campana, pero inservible, porque no tiene badajo». En la penumbra de aquella modesta celda, los ojos tiernos y sabios del prior se posaron en los del monje. El silencio era absoluto. El monje no sabía qué pensar. Una leve y amorosa sonrisa brotó en los labios del anciano, que dijo: «¿Sabes una cosa? Tú debes poner el badajo. Será tu felicidad interior el badajo que haga sonar la campana, y no uno de bronce». Súbitamente, el monje obtuvo una clara comprensión espiritual y cayó en la cuenta de que es el sonido del alma el que procura la verdadera felicidad y la paz interior. Comentario. Nadie puede recorrer el camino por nosotros. La senda ha sido marcada y orientada por los grandes seres de la mente realizada, pero el sendero tiene uno que cubrirlo por sí mismo, paso a paso, a veces pulgada a pulgada, y siguiendo el consejo ya citado de Milarepa: apresurémonos lentamente. Pueden ayudarnos en un trabajo, prestarnos dinero o hacernos compañía, pero nadie puede hallar la felicidad y lograr la armonía psíquica de otra persona. A cada uno incumbe el propio esfuerzo y la puesta en marcha de las energías internas que vayan afirmando el ánimo, tranquilizando la mente, haciendo compasivo el corazón y desplegando una visión más clara. Es un camino gradual hacia el autoconocimiento, en el cual el aspirante tiene que actualizar sus semillas internas de crecimiento: esfuerzo adecuado, energía, atención, ecuanimidad, contento, sosiego, visión lúcida, compasión. Están en toda persona y nadie puede proporcionárnoslas sino nosotros mismos, mediante el trabajo interior. Además, mediante el esfuerzo adecuado, se recorre el sendero hacia la purificación de la mente y la visión que trae bienestar. Este camino, que lleva a la conquista de la armonía y la felicidad interiores, exige vigilancia, pues hay que superar la pereza,
la apatía, la duda sistemática, el apego y la ira. Solamente tú eres el dueño de tu destino. El camino nadie lo puede recorrer por ti. Nacemos solos y morimos solos. En este trayecto habrán personas que se pongan a nuestra disposición, que nos ayuden, que nos echen una mano. Pero al final solamente tú puedes llegar hasta la fuente por ti mismo. Conectarás con otros seres, estarás en armonía y en sintonía con ciertas personas, seguirás a ciertos maestros. Pero, como decimos, al final el único maestro eres tú. La corneja. Una corneja cogió con su pico un buen trozo de carne y tras ello remontó ágilmente el vuelo. De pronto advirtió que un gran número de cornejas la seguían implacables, seguro que con la intención de arrebatárselo. Tal vez incluso estuvieran dispuestas a matarla. ¿Qué hacer en tal situación? El animal procedió con urgencia y sabiduría, soltó en el acto el trozo de carne y siguió volando. Desde la distancia pudo ver cómo sus compañeras se abalanzaban hacia el alimento, se mordían violentamente entre ellas y muchas quedaban heridas mientras otras se precipitaban muertas al abismo. Gracias a haber soltado el alimento, solo ella logró salir indemne y fundirse, llena de gozo, con el horizonte. Comentario. En la senda hacia la paz interior hay que aprender a desprenderse de las cosas. Es una vía sin ataduras, sin apegos, sin codicia. Para recorrerla hay que modificar nuestra actitud. No se trata de abandonarlo todo y vivir solo como un eremita. Se puede aprender a poseer sin ser poseído, a disfrutar sin aferrarse al goce. No resulta fácil el desprendimiento. Hay que empezar por aplicarlo a nuestro afán de dominio y posesividad. Cuando le preguntas a un maestro a qué se ha de renunciar, declara: a tu ofuscación mental y a tu sentido de la posesión. Incluso del cuerpo habremos de desprendernos tarde o temprano, de nuestros hijos, amigos y personas amadas. En el desprendimiento está el secreto, pues no es otra cosa que desasirse de muchas cosas para ser uno mismo. Hay que soltar la soberbia y la arrogancia, el egoísmo y la vanidad, la ira y el odio, la avidez y la codicia, el descontento y el mal humor. Soltar, soltar, soltar. Ser más abierto, expansivo, fluido, flexible. Porque el riachuelo fluye, sus aguas son claras. Porque el lirio sabe plegarse, no se quiebra con el viento. Más suelto, menos miedo. Más suelto, menos muros que nos limitan. Más suelto, más quietud y menos zozobra. Yo pienso que desde la autoobservación podemos darnos cuenta de qué es lo que realmente nos está perjudicando y soltarlo, dejarlo ir, no apegarnos a ello, ser conscientes de aquello que no es beneficioso para uno mismo. Y para ello os recomiendo un libro impresionante del gran David Hawkins y se llama Dejar ir, el camino de la liberación. El ciervo almizclero. Esta es la historia de un ciervo, pero no de un ciervo común y corriente, sino de un ciervo
almizclero. Estos animales desprenden un olor penetrante que es elaborado por ciertos órganos propios y que se esparce muchos metros a su alrededor. Cuando el ciervo comenzó a alimentarse por sí solo, percibió el intenso aroma del almizcle. Se preguntó, perplejo, de dónde provenía aquel perfume dulce y envolvente. Comenzó a buscar su fuente por todas partes. Era imposible sustraerse a él, pero también lo era conocer su procedencia. El animal sentía cada vez más curiosidad. Sin tregua, seguía buscando el origen de ese aroma tan intenso. Buscaba sin cesar, día y noche, víctima de una obsesión que no hacía más que aumentar y aumentar. Transcurrieron así los años. El ciervo vivió momentos de gran desfallecimiento, de indecible angustia, de profundo desconsuelo. Su búsqueda no obtenía resultados. Envejeció y murió. Nunca supo que aquel perfume embriagador provenía de sí mismo. Comentario. Nos afanamos, nos agitamos, perseguimos objetivos y codiciamos éxitos. Una vez cumplidos nuestros propósitos, nos aburrimos y nos proponemos otros. Si no los alcanzamos, nos sentimos fracasados y presa de la desesperanza. Así discurren los meses y los años, afanándonos sin cesar, llenos de deseos obsesivos y a menudo difusos, emprendemos la larga marcha hacia ninguna parte. Por mucho que logremos, no hallamos paz interior, no nos sentimos completos y seguimos siendo víctimas de nuestra inmensa insatisfacción. La vida va discurriendo, lenta pero inexorable, y casi de modo inadvertido llegamos a la vejez, si es que llegamos. Cuidado, no convirtamos la vida en una serie de confusiones, agitaciones y frustraciones. De aquí para allá, como el ciervo almizclero, en la inútil persecución de un aroma que está dentro de nosotros. Podemos progresar materialmente y disponer de muchas comodidades, y eso está bien, pero también hemos de ocuparnos de progresar interiormente y de mejorar la calidad de la vida interior. Puede llegar el día en que hayamos recorrido muchos lugares, ganado muchas amistades, vivido numerosos amores y alcanzado buen número de objetivos. Pero si no hemos descubierto la fuente interior y no hemos hecho la paz con nosotros mismos, nada habremos acumulado dentro de nosotros que nos sirva de auxilio y consuelo cuando lleguen las verdaderas vicisitudes. Si no percibimos nuestro aroma interior, difícilmente vamos a apreciar en su justa medida el olor de lo material. Ganarlo todo, pero sin ganar la mente, no es un buen negocio. Es cierto que vivimos ya en el siglo XXI y el avance tecnológico es obviamente significativo. Por ello hemos de aprovecharnos de esto, claro que sí, claro que sí. Si nos hace una vida más cómoda y más placentera, ¿por qué no? Pero siempre manteniendo los pies en el suelo, sin perder la perspectiva de lo que somos y, por supuesto, sin cambiar comodidad y seguridad, o digo yo, comodidad y falsa seguridad, por libertad. Vaciarse. Un mentor ponía el acento de su enseñanza en la necesidad de ir percibiendo lúcidamente el vacío y exhortaba a sus discípulos a que se vaciaran de todo para poder así captar el vacío de todos los fenómenos. Pero tanto insistía en este aspecto de la enseñanza que un día sus discípulos le dijeron: «Querido y respetado maestro,
¿no acentúas demasiado la doctrina del vacío en tus enseñanzas? Tras esbozar una leve y afectuosa sonrisa, el mentor dijo: esta tarde os quiero ver aquí a cada uno de vosotros con un vaso lleno de agua. Confundidos, los discípulos pensaron que se trataba de una petición muy extraña, pero estaban acostumbrados a las peculiaridades de aquel maestro. Las horas discurrieron apacibles. El sol comenzó a descender lentamente por el horizonte, hasta que llegó la hora convenida y los discípulos se presentaron ante el maestro llevando cada uno un vaso lleno de agua. El maestro, nada más verlos, les dijo: queridos míos, ardo en deseos de escuchar la música de vuestros vasos. Golpeadlos con cualquier objeto para hacerlos sonar. Los consternados discípulos obedecieron, pero era difícil arrancar sonidos, y menos musicales, a los vasos. Después de un rato, el maestro dijo: arrojad el agua de los vasos e intentad una vez más que suenen. Vaciados los vasos, los discípulos consiguieron que emitieran sonidos vivos y musicales. El maestro solo dijo: un vaso lleno no suena. Y se alejó lentamente, como si flotara en el dorado atardecer, hacia su ermita. Sus palabras habían bastado para enderezar el entendimiento de los discípulos. Comentario. El vaciamiento es otro arte y nos permite independizarnos de los fenómenos condicionados y condicionantes. Se retoma así el hilo firme de la paz interior. El vaciamiento colabora eficientemente en el cultivo del sendero de la paz. Del vacío brota la claridad, la quietud, el contento, la sabiduría y lo sublime. Si durante algunos minutos intentamos dejar fuera tensiones, preocupaciones, afanes, obsesiones, tendencias, permitiremos que suene vibrante la voz de la naturaleza real que nos anima. Cuando se va ganando el espacio interior como un centro imperturbado de conciencia, ecuanimidad y claridad, el pensamiento, las palabras y los actos se vuelven más armónicos. En la detención deliberada se aniquila el tiempo, el espacio y la zozobra. Se va más allá del mundo y brota el entendimiento correcto. Hay un ejercicio de gran interés. Observa, sin identificarte, los fenómenos y procesos que surgen y se desvanecen en tu cuerpo y en tu mente, sin aprobar ni desaprobar, sin provocar o suprimir, con máxima ecuanimidad, sin reaccionar, como un testigo muy alerta, pero a quien nada de eso afecta. Practica. Cada día pierde durante unos minutos todo contacto con las cosas y sumérgete en tu inmaculado espacio interior a la búsqueda del ángulo de quietud. Vaciémonos de las bajas vibraciones que durante el día se van acumulando en nuestro interior. Dediquémonos un tiempo para sacar esas malas vibraciones de nuestro interior y cambiarlas por paz, tranquilidad y sosiego. Dedícate un tiempo todos los días a ti mismo, a trabajarte, a buscar esa paz. ¿Quién quiere acompañarme? Durante muchos años, infatigable y pacientemente, se había dedicado a impartir la enseñanza para liberar la mente de sus grilletes y hallar la paz interior. Toda su vida la había entregado a mostrar la vía a sus discípulos. Como había desarrollado el ojo de la sabiduría,
Cuando le faltaban pocos días para abandonar su vehículo carnal, lo intuyó y se dirigió a sus discípulos en los siguientes términos: «Mi muy queridos, sé que me queda muy poco tiempo». Todos se sobresaltaron. «Mis días están contados. Bueno, los días de este gastado y envejecido cuerpo. Ya va llegando la hora de abandonarlo, como el que deja unos zapatos gastados. Moriré antes de una semana y hallaré la liberación. Ahora bien, quiero que me digáis quién de vosotros desea acompañarme para gozar de esa experiencia sublime e incomparable». Se hizo el silencio completo, abrumador y tenso. No se oía ni una respiración. Impecablemente erguido, el maestro observaba apaciblemente desde su postura de meditación, pero nadie se atrevía a despegar los labios. De repente, uno de los más aventajados discípulos se decidió a hablar y dijo: «Amado y venerable maestro, cómo me gustaría acompañarte. No hay paz ni gozo superior a la liberación. Pero tengo familia y me quedan tantos asuntos por resolver, tantas cosas por hacer». «Entonces, ¿ninguno de vosotros desea acompañarme?», insistió amorosamente el maestro. Volvió a reinar el silencio. Nadie más se atrevió a hablar, pero ese denso silencio evidenciaba que todos se identificaban con el discípulo que se había expresado y que ninguno quería acompañar al maestro. O sea, que le habían escuchado durante años, y ahora que ofrecía a alguno de ellos viajar hacia lo inefable, nadie aceptaba acompañarle. Una tenue pero espléndida sonrisa apareció en los labios del anciano. No había en su mirada desencanto, sino comprensión y amor. Ninguno de sus discípulos quería salir del laberinto de sus afanes, tareas, anhelos y frustraciones. Entornó los ojos, se abismó en meditación sublime y abandonó el cuerpo, que todavía se mantuvo erguido a lo largo de 3 días. Comentario. Todo está dicho y escrito, pero ¿quién lo sigue? ¿Quién lo incorpora a su vida? ¿Quién realmente lo asimila para crecer interiormente y hallar la paz suprema? Ahí están, desde tiempos inmemoriales, los grandes textos sagrados: el Tao Te Ching, el Dhammapada, el Bhagavad Gita, los Evangelios y tantos otros, ofreciéndonos las claves esenciales para la evolución de la consciencia y la conquista interior. Ahí están los grandes maestros de la mente realizada: Mahavira, Zoroastro, Buda, Jesús, Lao Tse, Sócrates, Plotonio, Ramakrishna, Ramana y tantos otros, que han enseñado los adecuados procedimientos para la liberación. Hay una sabiduría perenne que ilumina como una lámpara inextinguible. Es la enseñanza sublime, buena en su comienzo, en su medio y en su fin. La sublime doctrina para seguir la senda hacia la plenitud. Pero, ¿quién la sigue de verdad? ¿Quién en realidad desea acompañar al maestro? Hay un adagio que reza: hasta una gota de miel te sabe amarga si tu paladar ha perdido el sentido del gusto. Cientos y cientos de años atrás, ¿qué digo? Miles de años atrás, cantidad de grandes maestros nos han dejado unas enseñanzas para que nosotros las tengamos en cuenta, las tomemos y las tengamos presentes siempre. Pero ¿qué pasa? Que no les hacemos ni caso. Hemos de empezar primero por su lectura o por escucharlas, por interiorizarlas.
después por tomar conciencia y al final por ponerlas en práctica. No sirven de nada si solo se quedan en la teórica. Practiquemos en el día a día todas y cada una de estas sabias enseñanzas que nos dejaron aquellos inmortales seres. El santo y el ladrón. Érase una vez un hombre de gran pureza, incapaz de dañar a ningún ser y por el contrario, siempre dispuesto a beneficiar a los otros. Su intención y su comportamiento eran impecables. Tenía un problema, un gran problema. Su mente era vacilante, indócil, saltarina como una liebre, desconcentrada y frágil. Aunque se esmeraba en penetrar lo esencial de los textos sagrados y había escuchado las más sublimes enseñanzas espirituales de grandes guías místicos, no lograba poner paz en su mente y sujetar sus pensamientos. Había desarrollado en sí mismo una ética genuina, pero fracasaba en el intento de disciplinar la mente y mantenerla bajo control. Cierto día, al anochecer, después de dar un paseo por la ciudad, al llegar a su casa vio a un ladrón que intentaba abrir la puerta con la intención, obviamente, de robar. Desde la distancia y con detenimiento observó al ladrón y comprobó hasta qué grado el hombre estaba concentrado, como si nada más hubiera en el mundo que abrir aquella puerta con su ganzúa. Entonces se le acercó y le dijo: «Amigo, desde ahora te nombro mi maestro». El ladrón, boquiabierto, no daba crédito a lo que escuchaba. «¿Yo maestro de algo? Pero si soy un miserable ladronzuelo, nada sé, de nada puedo ejercer como maestro». «Te equivocas», afirmó el hombre puro. «Tú eres un gran maestro de la concentración. Tú serás mi maestro de concentración y a cambio también yo seré tu maestro». «¿De qué?», interrumpió intrigado el ladrón. «De pureza», repuso el santo. «Si nos ayudamos el uno al otro, conseguiremos gozar de las dos grandes gemas, concentración y pureza. ¿Qué más podemos pedir?». Hay amistades muy bellas y además fecundas. La amistad nació entre el ladrón y el santo. Uno se convirtió en maestro del otro y viceversa. Como resultado, el santo logró dominar el arte de la concentración y el ladrón dejó de robar. Comentario. El trabajo de mejora de nosotros mismos, que conduce a otro estado de conciencia más sosegado, perceptivo y dichoso, consiste en el cultivo de la pureza interior, el desarrollo y unificación de la mente y la conquista de un conocimiento más amplio y libre que aporta sabiduría. La pureza interior debe imponerse poco a poco a los pensamientos, a las palabras y a los actos. El que está en la senda de las intenciones nobles evita palabras maledicientes, ofensivas, agrias, groseras, intrigantes o destructivas, sembrando así concordia, amistad y óptimas relaciones. Sus pensamientos son amorosos y pacíficos. Sus actos evitan en lo posible dañar a toda criatura. El que sigue la senda de la concentración se ejercita en subyugar la mente, contener el pensamiento y adaptarse con justeza a cada situación. El que trata de desplegar la simiente de sabiduría se entrena al ver con más claridad y ecuanimidad los acontecimientos y los actos, tanto en el mundo material como en el mundo interior. Virtud, concentración y sabiduría conducen a la consciencia iluminada.
Os digo que la compasión es una de las grandes virtudes que hay que practicar sin demora. ¿Qué sentido tiene estudiar, escuchar tantas y tantas enseñanzas, tantas formas de sabiduría, si después no voy a aplicarlas? ¿En qué lugar nos deja hablar a los demás e incluso hablarnos a nosotros mismos de cosas bonitas si después no voy a predicar con el ejemplo? Incluso si la vida nos pone a una persona delante que nos ofende, que nos agrede verbalmente, etc., hemos de pensar que esto es así en nuestro propio beneficio, porque creo que es una gran oportunidad que nos presenta la vida para que pongamos en práctica todas esas enseñanzas y esa sabiduría de la que tanto nos jactamos a veces. Gracias a la vida. Siempre hay que dar gracias a la vida y estar atentos y alertas para que todas esas circunstancias que la vida nos presenta, poder atajarlas de la mejor manera posible. Paz interior. Érase una vez un padre que valoraba excepcionalmente la riqueza interior que puede hallar el ser humano. Por eso envió a sus hijos a recibir instrucción y ejercitamiento espirituales de un gran maestro. Los muchachos estuvieron un año recibiendo la instrucción para la evolución interior y después regresaron junto a su padre. ¿Habéis tenido la experiencia de lo sublime?, les preguntó. Uno de los hijos comenzó a extenderse sobre esa experiencia, utilizando toda clase de conceptos, palabras y retóricas filosóficas. Cuando dejó de hablar, el padre preguntó al otro muchacho, pero éste se limitó a guardar silencio. Entonces el padre dijo: «Hijo mío, tú sí que has obtenido una experiencia de lo sublime». Comentario. La palabra no puede describir lo que por su propia naturaleza está más allá de ella. No hay término para indicar lo que es la verdadera experiencia del sosiego interior. Las palabras son inevitables, pero insuficientes. Todos los maestros insisten en ir más allá de la palabra y de viajar a la antesala del pensamiento, donde los conceptos, el yo y la mente sobran. Hay un estado de dicha profunda que se llama un mani o no mente. Ese no se puede describir y el lenguaje fracasa al intentarlo. Es un estado sublime que escapa a todo razonamiento ordinario y que cada uno debe ganar por sí mismo, pues nadie nos lo puede obsequiar, aunque sí proporcionarnos métodos para obtenerlo. En este estado sublime de inmensa paz surge un sentimiento de unidad que nos hace sentirnos parte de una gran red. Reza un antiguo adagio: muerte para los que no saben ver la unidad en la multiplicidad, vida eterna para quienes la perciben. El hombre rapaz. Era un padre que estaba atravesando una difícil situación familiar. Debido a reiteradas disputas, su esposa y sus hijos lo habían abandonado. Se hallaba realmente desesperado y decidió entonces hacer una promesa a la diosa diciéndole: «Amada señora, si regresan al hogar mi mujer y mis hijos, yo te prometo vender una de mis casas y entregar el dinero recibido a los pobres y desvalidos». Transcurridos unos días, regresaron al hogar para alborozo de nuestro personaje, la mujer y los hijos, dispuestos todos a darse otra oportunidad para poder salvar la unión familiar. Pero pasado el primer momento de euforia, el hombre se dijo: «Vaya, tendré que dar a los pobres lo que consiga por una de mis casas». Mas sabía que no podía echarse atrás,
ya que era hombre muy religioso y fiel devoto de la diosa. Así pues, puso al frente de la casa un cartel que rezaba: «Se vende casa con gato incluido». Un matrimonio se interesó por la casa y preguntó el precio de la misma. Pues la vendo por 100.001 rupias, contestó. 100.000 rupias por el gato y 1 rupia por la casa. Pero hay que adquirir ambos. El precio pareció correcto a los compradores y tras pensar que el propietario era un tanto excéntrico, la compraron. Después de recoger la suma estipulada, corrió hacia el templo mientras se decía: «Una promesa es una promesa. Siempre se debe cumplir una promesa a la diosa». Ya en el templo se entrevistó con el sacerdote y le entregó 1 rupia, justo el precio de la casa, para que se la hiciera llegar a los desvalidos. Comentario. La transformación interior para que podamos encontrar nuestro ángulo de quietud y neutralizar la desdicha propia y ajena que engendra la mente humana, exige una modificación de los modelos mentales. Estos son muy difíciles de variar porque anidan en la mente desde mucho tiempo atrás y porque se fundamentan en condicionamientos subconscientes muy profundos, por lo que no basta la mera comprensión intelectual que se queda en la superficie, sino que es necesario un tipo de visión más profunda que solo se consigue mediante la disciplina interior y el trabajo sobre nosotros mismos a través de la autoobservación, la autoconsciencia, el ánimo de rectificar y mejorar, la meditación y, en suma, todas aquellas actitudes y técnicas que nos permitan desarrollarnos gradualmente. Podremos mentir a todo el mundo. Podremos engañar al que se nos presente, al que se nos ponga por delante. Pero ante esto hay 2 problemas. Primero, que al final antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Y segundo, y más importante si cabe, es que nunca jamás podremos mentirnos a nosotros mismos. Y los remordimientos se nos irán comiendo poco a poco. Seamos sinceros, practiquemos la veracidad. El tigre oveja. Cuando se disponía a atacar un rebaño, una tigresa alumbró un cachorro y murió. Así, el cachorro creció entre ovejas y él mismo por una oveja se tenía. También las otras ovejas lo consideraban de su misma especie, aunque lo notaban bastante extraño. El tigre oveja era sumamente pacífico y en lugar de rugir con furia, balaba con mansedumbre. Pasaron los años. Cierto día, un tigre se disponía a atacar el rebaño cuando se quedó atónito, sin poder dar crédito a sus ojos, cuando vio a otro tigre balando como una oveja más. «¿Por qué si eres un tigre actúas como una oveja?», le dijo encarándolo decididamente. Pero el tigre oveja se limitó a balar asustado. Entonces el tigre lo llevó hasta un lago y le mostró su rostro en las aguas, mas no por eso dejó el otro de considerarse una oveja. Entonces el tigre le dio un pedazo de carne y le dijo: «¡Pruébala!». No, repuso el tigre oveja. «Solo me gusta la hierba». «Te he dicho que la pruebes», rugió el tigre. Atemorizado, el tigre oveja la probó y al momento despertaron sus aletargados instintos de felino y solo entonces advirtió que no era una oveja. Comentario. El secreto está también en redescubrirnos. Paulatinamente
conectamos con un espacio que está más allá de las actividades externas e incluso de las operaciones de nuestra mente. Reconocerse a sí mismo, en lo profundo, es sentirse de otro modo hasta el punto de que también los acontecimientos externos se viven de otra manera a partir de entonces. Pero todos estamos excesiva y ciegamente identificados con nuestro yo, con nuestra imagen y personalidad, nuestros modelos educacionales y nuestros esquemas, hasta tal punto que vivimos de espaldas a lo más auténtico de nosotros mismos, como si el que se disfrazara para el carnaval creyese que su máscara es su propio rostro e incluso que el carnaval es la vida misma. Mirar, nosotros podemos usar dos partes del cerebro. Una parte a la que llamamos esa parte concreta y otra parte la que llamamos parte abstracta. Entonces, la parte concreta la utilizamos para generar aquellos pensamientos que tienen que ver con el día a día. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hice ayer? Charlas con los amigos de forma impersonal. Planificar algo, hacer planes de futuro, un viaje que voy a hacer, dónde quiero ir estas vacaciones. Pero también está la parte abstracta del cerebro, que es la que todos los días deberíamos dedicarle un tiempo más. ¿Y cómo utilizamos esa parte abstracta? Esa parte se utiliza con los pensamientos profundos, preguntándome quién soy realmente, de dónde vengo, cómo se ha formado el mundo, existe un creador. Esa es la parte que tenemos que tener más en funcionamiento. Y cuando dominemos más ese tipo de pensamientos, podremos darnos cuenta si realmente somos una oveja o si somos un tigre. Ahí está el secreto, descubrir quiénes somos. El medallón. Si alguien variaba a menudo de estado de ánimo, ese era el rey. Si alguien se dejaba arrebatar por la euforia o el abatimiento, ese era el rey. Si alguien pasaba de la exaltación frenética a la más profunda melancolía, ese era el rey. Cuando, por ejemplo, la cosecha del reino era opulenta, el monarca estaba muy alborozado, de excepcional humor. Pero cuando la cosecha era pobre, entraba en insuperables y preocupantes estados de abatimiento que podían llevarlo a la desesperación. Pero se sentía avergonzado de que su ánimo fuera tan fluctuante. Entonces decidió hacer pública una proclama que rezaba: el artesano que proporcione al monarca un medallón que pueda servirle de consuelo y procurarle equilibrio, será recompensado con creces. Todos los artesanos del reino se movilizaron afanosamente para preparar toda suerte de medallones, imaginables e inimaginables. Cuando se trata de obtener una recompensa material, el ser humano se mueve con celeridad. Le llegaron al monarca innumerables piezas, pero ninguna le proporcionaba la paz que él anhelaba. Ya desfallecía, haciéndose a la idea de que ningún medallón le auxiliaría, cuando un día se presentó en la corte un artesano de otro reino y le entregó su medallón. El monarca cogió el medallón entre sus manos y lo fue observando por un lado muy minuciosamente, pero la verdad es que nada de extraordinario lograba hallar en el objeto. Incluso era bastante menos delicado y atractivo que otros muchos que le habían entregado. Indignado, se dirigió al artesano diciéndole: ¿pretendes burlarte de mí? Si es así, mandaré que te ahorquen al amanecer. En absoluto, majestad, dijo el artesano. Ese no es mi propósito. Has observado el medallón por una sola cara. Te ruego que tengas a bien mirarlo por la otra, porque en ella, te lo aseguro, encontrarás la instrucción
que te ayudará siempre a mantener tu ánimo estable. Lleno de curiosidad, el rey dio la vuelta al medallón y entonces encontró la siguiente inscripción: porque hay abundancia, hay escasez. Porque hay escasez, hay abundancia. Pero una y otra pasan como el estado de ánimo de su majestad. Gracias a este útil recordatorio, el monarca halló el equilibrio. Todas las noches leía con suma atención la sabia enseñanza y después lograba conciliar profundamente el sueño. Cuando envejeció, dejó el reino en manos de su primogénito y se retiró al bosque a meditar hasta el fin de sus días. Murió sin reino, pero vivió los últimos años de su vida en paz y falleció en el seno de ella. Comentario. Si el hombre de hace 100.000 o 200.000 años volviera a la vida, ¿no se quedaría estupefacto al comprobar lo poco que hemos evolucionado interiormente? Hasta un niño sabe utilizar un ordenador o cualquier persona tiene una noción del átomo. Hemos obtenido un notable progreso material, pero no se ha visto correspondido por el interior. Esto conlleva a una escisión mental creciente y a un desencanto general y planetario. Como, además, la conciencia sigue estando muy debilitada y ofuscada, el pensamiento, si no está liberado de ofuscación, avidez y odio, se pone a menudo al servicio, con inusitada destreza, de las fuerzas destructivas. Pero como no se avanza psíquicamente y la mente no recupera su estabilidad, el ser humano experimenta con frecuencia toda suerte de cambiantes estados mentales e inestabilidad psíquica y afectiva. Si aspiramos a un estado interior más equilibrado y por lo tanto menos reactivo y desdichado, no voy a decir que todos tengamos un medallón como el del monarca, pero sí que de vez en cuando, y cuanto más a menudo o mejor, recordemos la instrucción del mismo. Así no alcanzaremos la ecuanimidad, pero al menos tendremos un poco más de paciencia, de visión clara y de firmeza mental. Si además meditamos y nos adiestramos psíquicamente, ganaremos la ecuanimidad. El maestro iluminado. Un periodista se enteró de que había un maestro al que todos consideraban un iluminado perfecto, por lo que acudió a entrevistarle. «Señor, antes de usted iluminarse», le preguntó, «¿se deprimía?» «Sí, a veces, como todo el mundo», repuso el maestro. «¿Y ahora que está usted, según dicen, iluminado, se deprime?» Y el maestro contestó, «Pues sí, a veces, como todo el mundo, pero ya no me importa». Comentario. Los estados de ánimo, los pensamientos y los sentimientos, al igual que las sensaciones, surgen y pasan. Pero del mismo modo que el cielo permanece y las nubes no pueden arrastrarlo, podemos generar un centro de conciencia calma y dichosa. Podremos convertirnos en espectadores más conscientes, sosegados y lúcidos de este cuento, a veces placentero y a veces doloroso, que es la vida. Viaja a tu corazón. Un peregrino lo había dispuesto todo para viajar a la Meca. Emprendió viaje y después de un tiempo se encontró con un maestro espiritual que al enterarse de su propósito le preguntó los motivos que hasta allí lo llevaban. «Voy a ver a Dios», repuso el peregrino. Entonces el maestro le ordenó:
Dame todo el dinero que llevas encima. El peregrino le entregó el dinero, que al punto el maestro se guardó en el bolsillo. Si llegas a la Meca, dijo acto seguido el maestro, habrás de dar 7 vueltas alrededor de la piedra sagrada, como es tradición. Pues en lugar de eso, da 7 vueltas a mi alrededor. El peregrino dio 7 vueltas alrededor del maestro. Ahora has conseguido lo que querías, concluyó el maestro cuando el otro hubo acabado. Ya puedes tranquilamente regresar a tu casa lleno de contento y satisfacción. Pero voy a decirte algo más, amigo. Desde que la Meca fue construida, Dios no ha morado allí ni un solo minuto. Mas desde que el corazón del hombre fue creado, ni un solo instante Dios ha dejado de habitar en él. Ve a tu casa y medita, viajando a tu propio corazón. Comentario. Debido a un estado crepuscular de la consciencia y a la inmadurez emocional, el ser humano necesita todavía ritos, cultos, creer y adorar. Por esta razón, todos tendemos a venerar ídolos o incluso a seres humanos, lo que genera estatuas de barro y falsos héroes, en lugar de buscar consuelo, consejo y claridad en el propio corazón. La búsqueda en lo exterior es buena si se complementa con la búsqueda interior. El exceso de la primera aliena, confunde y desasosiega. El ser humano, por efecto de la ofuscación mental, despliega sus mejores energías hacia el símbolo, perdiendo de vista lo que es realmente importante, su propio ser. Pero cuando hay esa necesidad irresistible de guías, intermediarios y líderes, estos siempre encuentran el modo de justificar sus procederes. Tan importante es mirar hacia adentro como mirar hacia afuera, porque todo lo que está fuera es una proyección de nuestro interior, ya lo sabéis. Es más, cuando alguien no es capaz de mirar hacia su interior, de hacer introspección, entonces la vida, sabia que es, nos pone una experiencia delante de nosotros para que no tengamos más remedio que afrontarla, que mirarla a los ojos. Entonces es en ese momento donde hemos de darnos cuenta que todo es un proceso interno. Lo que está dentro sale hacia afuera. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones y actuar en consecuencia. La tórtola y la lechuza. Una tórtola y una lechuza habían hecho una excelente amistad. Cierta mañana, cuando la tórtola fue a visitar a la lechuza, la encontró empaquetando sus cosas con ánimo de marcharse. ¿Te marchas?, preguntó la tórtola sorprendida. La lechuza respondió afirmativamente. ¿Y a dónde vas? Lo más lejos que pueda, contestó abatida la lechuza. Trataré de ir hacia el este, en cualquier caso muy lejos. Pero, ¿por qué, amiga mía? ¿Te ocurre algo para que estés tan deprimida? Claro que sí. Te diré por qué me voy. A la gente de por aquí no le gusta nada mi chillido. Unos se ríen de mí, otros me insultan, muchos me desprecian o me amenazan. Oh sí, me iré muy lejos. Pero la tórtola, tras pensárselo unos instantes, dijo: Quiero que reflexiones conmigo, compañera. Si tienes capacidad para cambiar tu chillido, vete, me parece bien, adelante. Pero si no puedes hacerlo, entonces, ¿qué conseguirás? La gente del este o de donde fuere también se sentirá disgustada por el sonido que emites y se comportará contigo igual que la de aquí. Pero para mayores males habrás viajado inútilmente y además es probable que hayas de enfrentarte a grandes dificultades. Como no puedes cambiar tu voz, tienes que cambiar tu visión y tu actitud ante los necios que no te aceptan.
Comentario. Desde la aceptación consciente de nosotros mismos, tenemos que empezar a trabajar para cambiar nuestra actitud y clarificar nuestra visión. También hemos de aprender a fluir en armonía con la situación que nos ha tocado vivir. Si podemos modificar lo que nos es indeseable, hagámoslo, pero cuando no sea posible, cambiemos nuestra respuesta psicológica. Como dice el adagio, si puedo resolverlo, lo resuelvo. Si no puedo, lo resuelvo en mi interior. Siempre los demás encontrarán disgusto en muchas cosas que nos son propias, pero cuanto menos nos afecte, menos desdichados seremos. Si alguien quiere darte un objeto y tú no lo coges, él se lo queda. Si no cogemos el desprecio, el otro se lo queda. Se lo regalamos. Muchas personas tratan de huir, de poner pies en polvorosa ante determinadas situaciones y, por ejemplo, cambiar de lugar de vida y huir lo más lejos posible. Pero con eso, pensadlo bien, ¿quedará resuelto vuestro problema? Hasta que no lo sanemos desde dentro, desde nuestro interior, ese problema, por muy lejos que nos vayamos, siempre nos perseguirá. Los miedos, los demonios nos acompañarán a todas partes hasta que no nos enfrentemos a ellos. Autoindulgencia. 4 monjes tomaron la decisión de retirarse durante un tiempo a meditar en un apartado monasterio situado en la cima de una montaña. Instalados en una de sus salas, rogaron que durante 7 días y sus respectivas noches nadie les molestase, pues querían meditar muy a fondo e iban a ser fieles durante esas jornadas al voto de completo silencio. Los 4 monjes se reunieron la primera noche a meditar. Se sentaron en la posición adecuada, en la penumbra de un santuario alumbrado por lamparillas de aceite y donde el silencio era tan perfecto que resultaba sobrecogedor. Un novicio estaba con ellos para prestarles su asistencia a lo largo de esos días de intenso ejercitamiento espiritual. Llevaban 2 horas meditando cuando la luz de una de las lámparas empezó a vacilar. Uno de los monjes, dirigiéndose al novicio, dijo: «Asistente, permanece atento y no permitas que la lamparilla se apague». Entonces uno de sus compañeros le llamó la atención diciéndole: «No se debe hablar en la sala de meditación y además estamos en estricto voto de silencio durante 7 días. Calla y no lo olvides». Indignado porque sus 2 compañeros habían quebrado el voto de silencio, el tercer monje les reprendió: «Esto es el colmo. ¿Ya no recordáis que hemos hecho voto de estricto y total silencio?». Fue en ese momento cuando el cuarto miró a sus 3 compañeros y les recriminó: «¡Qué pena! Soy el único que respeta el voto de silencio». Comentario. Qué indulgentes podemos ser a menudo con nosotros mismos y qué exigentes con los demás. Prestos a descubrir defectos ajenos, ignoramos con demasiada facilidad los nuestros. Criticamos, juzgamos, censuramos, recriminamos, reprochamos y hacemos cargos a los otros sin advertir que lo que tanto nos desagrada en los demás está con frecuencia en nosotros mismos. En la senda hacia la dicha interior debemos ejercitarnos en tolerar, comprender, ser indulgentes y perdonar. El que aprende a hacerlo es indudablemente mucho más dichoso. El que siempre está juzgando y criticando, pero que no obstante no sabe ver en sí mismo aquello que tanto censuran los demás, pierde sus mejores energías en la senda de la desarmonía en lugar de utilizarlas en la vía del equilibrio.
declaraba un místico sufí. Porque soy débil, comprendo tu debilidad. Cuanto más sana psicológicamente es una persona, más capacidad tiene para comprender y ponerse en el lugar de los otros. Acabemos con este antiguo y significativo adagio. No digas lo que hay que hacer, simplemente hazlo. Fijaros qué triste. Aquí en España se dice que el deporte nacional más practicado es la crítica a los demás. ¿Qué os parece? Si es que hay personas que no aguantan su triste vida y han de meterse con los demás. Buscan la paja en el ojo ajeno mientras que no se dan cuenta de la viga que tienen en sus propios ojos. El mandarín. A un mandarín le habían ofrecido desempeñar un cargo oficial de extrema importancia. Preocupado por la responsabilidad que eso significaba, fue a solicitar consejo a un amigo de la infancia. «Lo que te puedo aconsejar, amigo mío, es que siempre seas paciente», le respondió aquel. «No lo olvides, ejercítate en todo momento en la paciencia. La paciencia es una valiosa compañera, no lo olvides». «Sí», dijo el mandarín, «seré muy paciente. Me ejercitaré constantemente en la paciencia». Los dos amigos empezaron a tomar un aromático y delicioso té de jazmín. El amigo se dirigió al mandarín. «Sé siempre paciente. No dejes de ser paciente, suceda lo que suceda». El mandarín asintió con la cabeza y unos minutos después su amigo insistió. «Adiéstrate en la paciencia, no lo olvides. Tienes que ser paciente». Sí, lo haré», repetía el que buscaba consejo. Cuando iban a despedirse, el amigo pronunció una vez más las mismas palabras. «No lo olvides, tienes que ser muy paciente». «Pero», repuso el mandarín exasperado, «¿es que me tomas por estúpido? Me tienes harto. Ya me has dicho lo mismo no sé cuántas veces. Anda, cállate ya». Y el amigo dijo tranquilamente: «Estás lleno de ira. Vaya forma de ejercitarse en la paciencia». El mandarín se sintió muy avergonzado. Abrazando a su amigo de la infancia, le dijo: «Qué difícil es ser paciente». Pero había aprendido perfectamente la lección y con habilidad y mucha paciencia se desempeñó magníficamente en su nuevo cargo. Comentario. Tensión, impaciencia, angustia, ansiedad, anhelo desmedido, necesidad de escapar. Así no puede disfrutarse de una taza de té, ni de una puesta de sol, ni de la cancioncilla que brota de los labios de una campesina, ni siquiera del trino de los pájaros. Así no es posible estar en la profundidad de la caricia, ni unirse en el abrazo con el amigo fraterno, ni oler el aroma penetrante de una rosa, ni sentir el aire mientras circula por nuestros pulmones. Desacelera, toma conciencia, sé paciente. Cambia el tiempo de cada tiempo, aprecia el instante en el instante mismo. Es un buen ejercicio, tanto mental como existencial. La mayor de las virtudes, tenerlo presente, es la paciencia. Mira que tenemos durante el día ocasiones de ponerla en práctica. Desde que nos levantamos, cogemos por ejemplo el coche y nos metemos en el tráfico. Primera forma de practicar la paciencia. Cuando llegamos al trabajo, nos enfrentamos a nuestro jefe, nos dice algo que no nos gusta, otra manera. Interactuando durante el día con las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la vida diaria, con los seres queridos, con los hijos, con los padres. O sea, es que el camino que lleva a la paciencia es duro y
es un camino diario, segundo a segundo. No hay que bajar la guardia, hay que estar siempre alerta, porque la paciencia es el sendero que nos lleva a la paz interior. El punto de equilibrio. Esta es la historia de dos amigos, un búfalo y un yak. Ambos animales son bovinos y tienen muchas cosas en común, mas el búfalo vive en planicies o montañas bajas y el yak lo hace en montañas altas. Pero la hermosa amistad que había surgido entre aquel búfalo y aquel yak tenía su precio, porque cuando bajaba a visitar al búfalo, el yak se sentía acalorado y abatido, en tanto que cuando el búfalo se desplazaba para visitar al yak, sentía el mareo propio del mal de altura. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar el problema? Un día, ambos animales se enteraron de que en el bosque vivía un sabio entregado a la meditación y la búsqueda interior, y decidieron pedirle consejo, porque el yak y el búfalo no querían dejar de verse, pero ya se les hacía imposible soportar por más tiempo el malestar que les producía visitarse. Llegaron los dos ante el sabio y muy preocupados le pusieron al corriente de lo que sucedía. «No os angustiéis», dijo apaciblemente el sabio al ver que les brotaban las lágrimas. «Lo importante es hallar siempre el punto de equilibrio». «¿El punto de equilibrio?», preguntaron los animales extrañados. «Efectivamente, amigos míos, yo me he pasado buena parte de mi vida meditando para hallarlo». «¿Y eso en qué nos puede ayudar?», dijeron escépticos los animales. «En el punto de equilibrio está siempre la respuesta», aseguró el sabio. «Os diré lo que tenéis que hacer. Buscad conjuntamente el terreno del medio en el que podáis reuniros, cediendo cada uno un poco. Tú, Jack, bajarás hasta donde te sea posible sin sentirte mal. Y tú, Búfalo, subirás hasta donde puedas, sin dañarte. En esa franja intermedia de tierra celebraréis vuestros encuentros y podréis seguir viéndoos. Cada uno de vosotros, pues, deberá ceder un poco». Así, el búfalo y el yak encontraron una solución satisfactoria. Pudieron seguir viéndose periódicamente tras haber descubierto el punto de equilibrio. Comentario. En el punto de equilibrio, que no es más que una actitud muy saludable de la mente, se halla la manera correcta de proceder y, por supuesto, de sentir. Ese punto no es un lugar fijo al que aferrarse, y es necesario tener la suficiente agilidad mental para descubrirlo a cada momento. Pues como dijera Buda, tampoco al camino del medio hay que aferrarse. En principio, todos solemos ser muy desequilibrados o exaltados. Ganar el punto de equilibrio no es tarea fácil y se va consiguiendo lentamente, corrigiendo y rectificando, en suma, reequilibrando. Hay que ceder lo suficiente. La vida nos da muchas ocasiones para seguir el aprendizaje interior y recuperar una y otra vez el punto de equilibrio, o al menos para intentarlo. Nos exaltamos o nos abatimos, nos sentimos eufóricos o deprimidos, nos entusiasmamos o nos desencantamos, encontramos situaciones agradables o ingratas. Hay muchas oportunidades para ensayar el reequilibrio, y cada una de ellas es preciosa si la consideramos correctamente, ya que también nos ayuda a recuperar nuestro espacio interior de quietud y a ser menos neuróticos y menos reactivos. Así es, donde podemos hallar el verdadero sosiego, la verdadera tranquilidad, es en el punto del medio. Ecuanimidad. Ahí tenemos que conseguir llegar. La vida
nos traerá momentos duros, momentos muy felices, pues ante ambas situaciones tenemos que practicar la ecuanimidad, sentirnos en equilibrio, controlar las emociones. Es una de las formas sabias que nos trae la vida para conquistarnos a nosotros mismos. El tonto y el gurú. Érase una vez un gurú de masas, de esos que afirman su ego desmedido, coleccionan cientos de miles de devotos ciegos y acumulan grandes riquezas. Su fama era tal que decidió hacer un recorrido por varias ciudades de la India, con la idea de trasladarse en palanquín dando charlas espirituales y bendiciones a cambio de donaciones. Pero como los seguidores eran numerosos, los organizadores del viaje le calcularon que éste duraría 12 años. Solo así sería posible llegar hasta el último rincón del país. Comenzó la gira triunfal. Ni que decir tiene que el gurú estaba henchido de vanidad. Un día, mientras se desplazaban de una a otra localidad, el cortejo fue detenido en el camino por un hombre empeñado en hablar con el gurú. Era un tonto, mas no parecía fácil hacerle renunciar a sus propósitos. El gurú, de muy mala gana, pero a fin de que el hombre se apartase y el cortejo pudiera proseguir la marcha, accedió a hablar con aquel simple. «No tengo tiempo que perder, así que dime enseguida lo que quieres», le dijo con todo el tono despótico de que fue capaz. «Quiero ir al cielo», dijo el tonto sin dudarlo ni un instante. «Como tú eres un maestro muy importante, debes conocer el camino hacia él y deseo que me lo indiques cuanto antes». El gurú soltó una gran carcajada. «O sea, que quieres ir al cielo», dijo. «Pues es bien fácil. Permanece aquí todo el tiempo con las manos levantadas hacia el cielo y lograrás llegar». Con un gesto despectivo, el gurú volvió al palanquín y siguieron la marcha. Durante 12 años recorrió aldeas, pueblos y ciudades. Fue aclamado, devotamente escuchado y bien retribuido en donaciones. En el camino de vuelta a su ciudad, se encontró con el tonto que dejara allí 12 años atrás. Su aspecto era calamitoso, muy delgado, pero en su mirada había fe. Entonces, y ante la estupefacción del gurú y de todos los asistentes, comenzó a ascender lentamente hacia el cielo. En la densa bruma de codicia de la mente del gurú, brotó en ese instante un rayo de luz y comprensión. Se abalanzó sobre el tonto y se asió desesperadamente de su tobillo. No podía perder esa oportunidad. El tonto y el gurú iban directos al cielo. El maestro sintió mucho agradecimiento hacia el tonto, ya que había hecho posible su única oportunidad para ir al paraíso. A medida que ascendía, el otrora desdeñoso gurú fue tomando conciencia de sus errores, de su ambición desmedida e injustificable, de su afán de poder desproporcionado y de su innoble codicia. Entró en el cielo detrás del tonto, sencillamente porque él había sido infinitamente más tonto. Comentario. Las puertas de la dicha interior no puede abrirlas la arrogancia, la codicia, la ira, el odio, el resentimiento, el afán de poder, la sed de venganza, el afán de dominio y manipulación, el despotismo o la crueldad. Siempre, por fortuna, permanecerán cerradas para los que no ennoblecen su psique y no desarrollan lucidez, amor, compasión, benevolencia y ecuanimidad. No puede haber ni un atisbo de paz interna si se es víctima de sentimientos perniciosos y emociones negativas. Antes mojará el fuego.
la genuina motivación, la humildad, la confianza en la propia evolución y los intentos serios por mejorar humanamente son las llaves para abrir la puerta hacia el bienestar interior. El pintor. Un príncipe le preguntó a un pintor: «Dime, amigo artista, por curiosidad, ¿qué es lo más difícil de pintar?» Perros, caballos y motivos semejantes», dijo sin dudarlo el pintor. «¿Y los más fáciles?» «Pues fantasmas, monstruos y toda clase de criaturas imaginarias». Intrigado, el príncipe quiso saber la razón, a lo que el pintor, sonriente, dijo: «Porque todo el mundo conoce a los perros y a los caballos, no es fácil pintarlos con toda fidelidad. Pero en cuanto a fantasmas, monstruos y cosas parecidas, como nadie los ha visto, son más fáciles de plasmar en el lienzo». Comentario. A menudo el ser humano encuentra que es más fácil extraviarse en recuerdos y ensoñaciones que vivir la vida como tal. Prefiere retirarse al ámbito de las fantasías y no bregar con las cosas como son. Pero en la senda hacia la integración interior, para que brote dicha interna y no condicionada por las circunstancias, pasa también por saber confrontar las situaciones que la vida nos depara y que no todas, ni mucho menos, son previsibles. Las circunstancias, agradables o desagradables, nos brindan la ocasión de explorar nuestras reacciones y conocernos mejor, además de hallar el modo de hacerles frente sabiamente desde la claridad mental, el sosiego y la ecuanimidad. Como muchas veces no podemos cambiar la vida, tendremos que mudar nuestras respuestas neuróticas ante los sucesos y aprender a movernos en medio de los problemas que tarde o temprano se presentarán. Queridos amigos, queridas amigas de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí llegamos por hoy, después de haber escuchado estos preciosos 20 cuentos para ser más feliz. Gracias a todos por haber escuchado. Si os ha gustado, por favor, dejadme vuestro like. Suscribiros si no lo estáis, que mucho lo escucháis, pero no estáis suscritos. Y por favor, compartirlo de verdad que es muy importante. Gracias, gracias, gracias. Hasta la siguiente.